Hola, ¿no les ha pasado que un día cualquiera vas en un carro, en una moto o en un bus y ves pasar una bicicleta? Y otro día muy tranquilo vas caminando por el parque y vas al lado tuyo otra bicicleta. Lo más probable es que hayas percibido que la velocidad de la bicicleta es distinta el día que la ves en el vehículo a la vez que la ves cuando caminas, ¿verdad? A mí sí, y probablemente a muchos se les ha pasado por la cabeza y se han preguntado a qué se debe esto. Lo anterior es uno de los tantos ejemplos del movimiento relativo. Y este es el tema del que se va a hablar, y sobre cómo calcular la posición, velocidad y aceleración relativa de un objeto que esté en movimiento respecto a otro que también lo esté, y dar una explicación sobre las transformaciones galileanas y su relación que tienen con este movimiento. Con todo esto, empezamos. Muchos de los fenómenos que conocemos como lo es el movimiento resultan ser bastante complejos a la hora de estudiarlo. No es como en el colegio o al principio de la universidad donde se empieza a trabajar con un sistema de partículas, donde para calcular su velocidad o aceleración se integraba o se derivaba. Ya que no es tan sencillo porque lo que vemos son sólidos rígidos, pero ¿qué sucede si deseamos calcular el movimiento de varios objetos? ¿O qué si la velocidad de uno depende de la otra? Así es como introducimos el tema del movimiento relativo. El movimiento relativo es aquel que percibe un observador que está en un estado inercial, es decir, aquel que se mueve con una velocidad constante o que está en una posición fija. Este también recibe diferentes percepciones respecto al marco de referencia que se esté dando. Para entender mejor, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona va caminando por una carretera a una velocidad constante y que de repente se encuentra con un amigo, que en este caso él va trotando y está al otro lado del andén. Y justo en ese momento también pasa una bicicleta. Ahora lo que vamos a hacer es definir nuestro sistema de referencia fijo, que en este caso lo vamos a ubicar debajo de la persona que está caminando. Resulta que la percepción de la persona que va caminando observa que la velocidad, la posición y la aceleración de la persona que va trotando y de la persona que va en la cicla con respecto al sistema de referencias es distinta. Para verlo de forma más clara, eliminemos el fondo y llamemos a nuestra persona que camina como A nuestra persona que trota como B y a nuestra persona que va en la cicla como C. Entonces la posición de B y C que percibe el observador A, si se desea calcular la posición relativa, son los vectores R de B a A y R de C a A. Ahora, ¿qué pasaría si buscamos saber cuál es la posición de B pero con respecto a la percepción de C? Entonces tenemos que la posición relativa de B con respecto a C está dado por el vector R de B a C. A partir del dibujo podemos obtener que el vector R sub BC se puede calcular con la resta del vector R sub CA con el vector R sub BA. Y con esto podemos obtener la ecuación de la posición relativa de B con respecto a C. Ahora, se sabe que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, por lo que si desea calcular la velocidad relativa, obtenemos que la velocidad BC es la diferencia de velocidades entre B sub CA y B sub BA. Y asimismo se puede realizar para calcular la aceleración relativa, sabiendo que la derivada de la velocidad es la aceleración. Y así es como se calculan cada una de las ecuaciones relativas, pero hay que tener en cuenta que las ecuaciones varían dependiendo del sistema utilizado. Ahora vamos a ver lo que son las transformaciones de Galileo para entender aún mejor la idea. Primero hay que saber que Galileo ha dado muchos aportes a la ciencia y en este caso ha dado su principio de la relatividad, la cual hace referencia a que todo movimiento depende de dónde ubiquemos al observador y el sistema de referencia que se utilice. Y a partir de este punto de vista podemos analizar y calcular el movimiento que nos rodea, para el cual proponemos el siguiente ejemplo. En 1636 Galileo propuso un experimento en el cual consistía en el que alguien, en este caso lo vamos a nombrar como Luis, se encierra debajo de la cubierta de un barco, junto con mariposas y moscas, y encima de este coloca una botella llena de agua, en el cual se debe ir vaciando de gota en gota, y debajo de esta misma una cubeta. El barco va con velocidad constante y ningún tipo de interacción afecta su velocidad. Y Luis observa que las gotas caen al balde sin derramarse y que las moscas no se ven afectadas por el movimiento, por lo que Luis no sabe si está en el barco o no. Y con esto Galileo afirma que el sistema no se ve afectado y las leyes de la física mecánica son las mismas a pesar de estar en movimiento constante. Pero, ¿qué pasaría si ahora cambiamos la perspectiva del experimento? Lo que ahora suponemos que Paco se ubica en el muelle y ve a Luis dentro del barco y afirma que tanto el barco como el sistema de Luis están en movimiento, por lo que lo importante en el principio de Galileo es el sistema de referencia donde se observa el fenómeno, por lo que si se desea calcular la distancia entre la botella y los bichos y se le pregunta a los dos por este dato, lo más probable es que den distintas respuestas de acuerdo a su perspectiva.
Para calcularlo se usan las transformaciones de Galileo, en la cual consiste en una serie de ecuaciones que suman o restan el movimiento y así obtener los mismos resultados para ambos observadores. Para este caso suponemos que ambos están en la misma altura, por lo que coinciden en la altura de los insectos. Entonces, si Paco se encuentra a una distancia A de la botella y a una distancia B de las moscas, él puede calcular la distancia T entre la botella y los insectos. Y Luis, que se encuentra a una distancia X de la botella y a una distancia Y de los moscos. Y así nos damos cuenta que a pesar de los diferentes datos, la distancia D es la misma para ambos observadores. Y así fue como Galileo demostró que las perspectivas pueden dar datos similares con respecto a otras utilizando las transformaciones de Galileo. Y bueno gente, ¿qué conclusión nos deja el movimiento relativo? El primero es que la posición, la velocidad y la aceleración va variando dependiendo del sistema de referencia que escojamos del cuerpo con respecto a los otros. Además, observamos que los observadores que están en reposo o están en movimiento con una velocidad constante observan la misma aceleración de la partícula a estudiar. Y bueno chicos, por último recuerden la importancia de las transformaciones galileanas y su relación con el movimiento relativo, ya que se usan para calcular sus magnitudes. Y listo chicos, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Ahora ustedes mismos háganse la pregunta de qué es el movimiento relativo y respondan de acuerdo a lo que hayan entendido, que sé que lo harán bien. Muchas gracias y hasta la próxima.